La doctora Liliana Támara nos hablará sobre aspectos bioéticos del uso de la marihuana medicinal. Médica de la Universidad del Rosario, especialista en bioética de la Universidad del Bosque, especialista en auditoría de salud de la Universidad Santo Tomás, candidata a magíster en protección social de la Universidad Santo Tomás, práctica médica privada, pacientes terminales, perita, Instituto Nacional de Medicina Forense, Medicina Legal, Ciencias Forenses, para análisis de casos de responsabilidad profesional en Clínica Forense de la Regional Bogotá. Es para mí un gusto estar nuevamente en este auditorio. Agradezco especialmente al doctor Fernando Sánchez Torres, presidente del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, pero en general a todos los miembros del instituto por haberme puesto en esta tarea interesante. Sabemos que hay muchos expertos en la bioética colombiana que podrían haber tenido un desarrollo muy profundo en este tema. Sin embargo, sabemos que la novedad del tema en nuestro país hace que simplemente todos nos pongamos en un nivel de neófitos, a pesar de las condiciones sociales, culturales, históricas en las que hemos vivido últimamente, tengamos que empezar casi que de cero en el estudio y el análisis de esta problemática. Entonces, el discurso médico es uno de los mecanismos en los que el poder se sostiene. La conquista del discurso científico para normalizar o validar una conducta conlleva grandes retos. El principal de ellos, poner el método científico al servicio de la obtención de beneficios y utilidades con el menor riesgo y daño posible para cada individuo y para la sociedad humana en general. En el caso del uso medicinal o terapéutico del cannabis, bajo control exclusivo del Gobierno Nacional, en el marco del proyecto de ley 27 de 2014, presentado por los honorables senadores Juan Manuel Galán y Jorge Iván Ospina, como resultado de un proyecto político de larga data en nuestro país que nos ha dejado muchos muertos, entre ellos una de las más recientes esperanzas de transformación que habíamos tenido a través del padre del senador Galán para abordar el problema de las drogas. Sintonizarnos con los avances farmacéuticos y mantener la atención como país a la Convención Única de Estupefacientes de 1961, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas, firmada por Colombia en 1975, aprobada por la Ley 13 del 74 y reglamentada mediante el Decreto 1019 de 1990, en la cual se establece el uso de los estupefacientes exclusivamente para la investigación médica y científica. En este sentido, la iniciativa del proyecto se erige como una iniciativa suave para la regularización del uso del cannabis con propósitos de investigación científica en nuestro país. Es una iniciativa no de legalización del uso recreativo, no es una iniciativa de liberalización del consumo de sustancias psicotrópicas, sino tiene una circunscripción específica para propósitos de investigación científica y uso medicinal a cargo del Estado colombiano, lo cual es una apuesta también en términos de desarrollo social, económico de un país en una región que tiene ventajas, pero que también nos está cogiendo tarde en el proceso de desarrollo. Después de magníficas y esclarecedoras ponencias por parte de nuestros colegas, profesores y científicos de la medicina en el seno de la Academia Nacional de Medicina, examinaré en su compañía algunos de los elementos a tener en cuenta para realizar el análisis de los problemas que la ciencia, a través de su método investigativo y su aplicación terapéutica, puede traer a la vida de los colombianos y las colombianas. Como vimos, el sistema nervioso de los seres humanos, de los mamíferos y de los otros animales en general, tiene un sistema propio para la síntesis y detección de cannabinoides. Este es el cerebro de un ratón, lo que está en azul son los núcleos y lo que está en verde está teñido por receptores cannabinoides.
Bogotá también está en rojo, con consumos mayores al 7.5% de la población escolar en 2011, según el Observatorio de Drogas de Colombia, con unas zonas en azul menores al 1.2% y unas zonas intermedias. No me voy a detener en esta ponencia a analizar las diferentes prácticas culturales que explican estas variaciones por las implicaciones políticas y armadas que también ha tenido la desincentivación, tanto por parte de los actores del Estado como por parte de actores de grupos al margen del Estado en regularizar las prácticas que son debidas o no debidas en las diferentes poblaciones. El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia de 2013, adelantado a través del Ministerio de Justicia, del Observatorio de Drogas de Colombia y del Ministerio de Salud, con el apoyo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Organización de Estados Americanos y patrocinio de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, nos muestra datos interesantes. Uno, que el 11.5% de las personas entre 12 y 65 años han probado marihuana más de una vez en su vida. Eso significa que hay más de 763,000 personas que consumieron marihuana en el último año. Eso es una población muy alta en Colombia. La población que consume marihuana es más de hombres que de mujeres. Está ubicada la mayoría en la parte inicial de la vida, entre 12 a 24 años. No hay diferencias significativas según estrato, lo cual es muy llamativo y nos llama la atención en este sentido. De estas personas que consumieron marihuana en el último año, más de la mitad tienen signos de abuso o dependencia. O sea que no solamente estamos enfrentados con estas cifras a un problema de regularización del consumo, sino a un problema de salud pública. Hay unos estigmas sociales asociados al uso de la marihuana. El primero está imbrincado con las formas válidas de utilizar el tiempo libre, lo que se permite o no se considera una buena costumbre o moralmente adecuado utilizar la marihuana con propósitos recreacionales. En esta pintura de Alex Gray, un artista norteamericano, explorador pictórico de los enteógenos, devela lo que la marihuana representa para muchos y muchas. Un estado alterado de la conciencia, donde la percepción es diferente y la desinhibición y despreocupación por la realidad del entorno es clara. Dentro de los otros estigmas sociales asociados al uso de la marihuana están las diferencias cognitivas, las deficiencias cognitivas que puede implicar, las deficiencias motivacionales para ser un productor enmarcado en este sistema de producción en el cual estamos insertos, el control del ánimo o más bien el descontrol del ánimo. Entonces las personas que usan marihuana no tienen los mismos patrones de comportamiento que los que no somos usuarios de marihuana, e incluso el desencadenamiento de episodios o estados psicóticos. La semana pasada, la Procuraduría General de la Nación lanzó el libro 8 mitos sobre la legalización de las drogas, donde expone algunos argumentos para no legalizar las sustancias psicotrópicas. Aporta avances en la terminología para referirse al problema de las drogas, sin embargo es de anotar que no hace distinciones entre las sustancias en función de sus efectos y trata de la misma forma a una sustancia depresora como la marihuana que a un estimulante. Estas son las razones que el libro enuncia y en las cuales no me detendré. Ya tendrán ustedes oportunidad de revisarlas. Considero que tiene algunas repeticiones de esos estigmas sociales y de lo que en general la sociedad quiere mantener como buenas costumbres.
y tiene unos enunciados en donde habla de que la lucha contra las drogas psicoactivas debe seguir y se ganará. Y no hace distinciones entre lo que el doctor Uribe Cuaya nos hacía mención, el doctor Uribe Granja nos hacía mención hace unos momentos, entre la necesidad de ordenar en el ejercicio de la atención en salud, que debemos hacer como prestadores de servicios de salud con los consumidores actuales, qué debemos hacer con las personas que tienen una enfermedad para las cuales está válidamente aceptado el tratamiento y qué debemos hacer con las personas que, si bien se les prescribió un medicamento, deben hacer alguna actividad de riesgo. Entonces, dentro de las razones para no legalizar está también que la gente que consume drogas hace daño a los demás, que despenalizar aumenta el consumo, que el tratamiento a los adictos es necesario, aún en contra de su voluntad, que no habría impacto en la población carcelaria si se despenalizara, que el costo en servicios de salud por el consumo indiscriminado no sería compensado por la tributación que las drogas podrían aportar al presupuesto general de la nación y que se debía regularizar el consumo o no despenalizar. Después de las exposiciones de esta mañana y después del análisis que vamos a hacer, cuando ustedes lean a profundidad cada uno de estos mitos y las razones, espero que lleguemos a los mismos puntos. Lo que sí es cierto es que el problema de las drogas es un problema de todos y de todas, que tiene que ver con la producción, con la comercialización, con el consumo y con las convenciones internacionales en este tema de las drogas y de los estupefacientes. Desde 2007, el Ministerio de Protección Social, a través del viceministerio en ese momento de Salud, promulgó la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y para mitigar el impacto que implicaba. Y dice algo bellísimo, y es que nuestra misión como médicos y médicas es mejorar las condiciones de salud física y mental de quienes ya están involucrados, que debemos propender por aliviar el sufrimiento asociado de esos involucrados, de esas personas que son abusadoras o dependientes de las sustancias psicoactivas y desarrollar condiciones que permitan ejercer control sobre los factores que ponen en riesgo las opciones de vida, el desarrollo de capacidades, la salud y el bienestar. Y esto es un llamado muy grande porque supone que tenemos que trascender el enfoque de prestar servicios e involucrarnos en el debate global de la agenda de desarrollo del país. Quiero mencionar el sustrato moral en aras de preservar las buenas costumbres en los albores del siglo XX en Estados Unidos de Norteamérica, que conllevó la promulgación del Acta en 1937 para regular la importación, manufactura, producción, venta, tráfico, dispensación, prescripción, administración y cualquier forma de dar marihuana. Y es que esta restricción completa al uso de la planta en una sociedad que en ese momento quería volver al puritanismo llevó a unas consecuencias dramáticas en cuanto al narcotráfico, a las muertes, pero incluso a la muerte de proyectos políticos y de posibilidades de desarrollo de un país como el nuestro. Esta serie de prohibiciones que jalonan el péndulo en un solo sentido, donde no hay la posibilidad de que se contemplen otras formas de empleo, de uso, de regular, de aceptar, nos lleva a un escenario que va hasta el otro lado y que implica básicamente muchas muertes y no es lo que queremos. Ahora bien, vamos a ver una dialéctica que siempre nos ha puesto en un punto de pivote muy interesante, y es la dialéctica que hay entre la naturaleza y la cultura,
donde lo que está en el centro es el debate para regularizar el uso de la marihuana e incluso de otras sustancias psicoactivas, porque la marihuana es de origen asiático, tiene unos usos medicinales históricos, pero nosotros tenemos acá plantas nativas. En toda la Mesoamérica tenemos por lo menos 7 plantas que las comunidades ancestrales consideraban de una manera diferente y que consideraban con propósitos medicinales. Y si el debate lo van a tener que dar primero en Europa y en Estados Unidos, y las investigaciones científicas se van a tener que hacer allá con nuestras propias plantas, ya tenemos el terreno perdido desde el principio. La búsqueda del saber vivir en culturas ancestrales o en la generación de neoculturas es parte de la respuesta que como individuos, familias, comunidades o sociedades buscamos. Nosotros, los seres humanos, las personas, cuando estamos en una crisis, empezamos a buscar en la naturaleza cómo permanecer vivos. Allí hay unas respuestas por las cuales hubo unas búsquedas profundas en el conocimiento de las comunidades indígenas para preservar la vida. Y no estoy hablando de búsquedas lejanas, búsqueda en esta propia persona. No se debe dejar pasar desapercibido el auge de los neoarcaísmos como vuelta a las costumbres de culturas de origen, de culturas nativas americanas que usaron y usan plantas como elementos de contacto con el conocimiento, con la divinidad, como sanadoras o incluso como mecanismos de control social. Y el impacto de estas búsquedas para los individuos y la sociedad en general. Pues estas búsquedas empiezan en los vacíos de la ciencia, de los servicios de atención en salud, de los sistemas y de las políticas de los estados para dar respuesta a los problemas de enfermedades de las personas, entendiendo la salud desde su más amplia concepción. Estas no son imágenes lejanas. Estas fueron fotografías tomadas en la plaza de Usaquén el domingo. En Colombia tenemos emergencia de movimientos relacionados con el uso de la marihuana en estos contextos ancestrales y culturales y artesanales y de neoculturas como la Rastafari, que si bien aparece en África a mediados del siglo XX, se ha difundido por todo el mundo donde se arraiguen afrodescendientes o personas de otras culturas que consideran benéfico el uso de la marihuana o sus derivados para alimentarse, meditar, inspirarse o solo relajarse. Bien, así nos vemos enfrentados a una serie de tensiones que pivotan básicamente entre lo público y lo privado, el bien común y la libertad, la afectación a la salud y el enfoque constitucional de derechos e incluyente que tenemos actualmente en Colombia y finalmente de la transformación de las prácticas médicas. A finales del siglo XIX, la farmacopea incluía el uso de derivados de la marihuana. Sin embargo, la restricción mundial nos pone hasta ahora en Colombia a repensar desde la medicina cómo reversar en la sociedad en general lo que había venido siendo restringido. El enfoque bioético lo haré desde el principialismo, en atención al escenario de atención en salud que este tema implica. El profesor Diego Gracia nos planteó la posibilidad de revisar las tensiones generadas entre la beneficencia, la autonomía y la justicia, teniendo como centro el uso investigativo y medicinal del cannabis. Para ello, empezaré con el principio de beneficencia que cada médico contempla ante la decisión de iniciar una investigación científica o la formulación terapéutica, haciendo un balance entre los potenciales beneficios y riesgos. Actualmente hay por lo menos 4 productos farmacéuticos, 2 de ellos aprobados por la FDA con indicaciones muy precisas y con venta bajo prescripción médica como ya se había revisado, sin que en este momento hayamos tenido la posibilidad en Colombia de acceder a ellos como ya lo manifestaba el doctor John Jair. Sin embargo, tenemos también unos riesgos y es el principio del doble efecto que el que nos permitirá resolver para la aplicación terapéutica en uno o en una paciente específica ante cada indicación y ante cada potencial riesgo que se espera.
y es el interés científico por mejorar la salud de las poblaciones y desarrollar lo humano, lo que nos seguirá impulsando en el proceso de hacer estudios de investigación con el cannabis o con sus diversísimas variedades, con los cannabinoides o con las sustancias ya actualmente aprobadas. Con respecto a las tensiones generadas en el marco del principio de la autonomía, hay varios puntos en particular. Por una parte, la restricción a la libertad del individuo frente al uso indebido de una planta. ¿Por qué como médicos o médicas no podemos formularlo? Porque es ilegal y definitivamente así 763.000 usuarios el último año hayan consumido marihuana, no podemos prescribir una sustancia que es ilegal en nuestro territorio. No podemos adelantar un estudio de investigación científica serio y que podamos publicar porque nos vamos a encontrar con la primera barrera, que es que fue una sustancia ilegal. No es difícil generar desde la observación científica desaconsejar el uso libre de la cicuta, que si bien es una planta rápida y efectivamente mortal, cualquiera puede darse cuenta de ello y no necesitamos estudios científicos muy avanzados para darnos cuenta que la humanidad rápidamente desaconsejó el uso de la cicuta así fuera en proporciones mínimas. Pero restringir el uso de una sustancia que le produce al individuo un efecto inmediato relacionado con el placer por su efecto dopaminérgico, aún así a largo plazo tenga efectos sobre la cognición, no es igual de sencillo que el tema de una sustancia que es letal o que es mortal en el inmediato plazo. Esa es la tensión que hay con respecto al autocuidado. O cómo enfrentar la curiosidad cuando es innata a nuestra existencia, como lo señaló el propio Albert Einstein. Nunca dejar de hacerte preguntas. La curiosidad tiene su propia razón de existir y penalizar a un joven, a una joven, porque quiso tener una experiencia y encarcelarlo porque quería saber cómo era la experiencia con la marihuana, es un poco excesivo. Enfrentar el principio de justicia nos expone a políticas internacionales restrictivas de cero tolerancia y a la movilidad social negativa entre los consumidores por un lado, mientras que por el otro necesitamos ya y estamos haciendo esfuerzos por reducir la demanda. Hay unas políticas internacionales de comercialización, pero no desde nuestras necesidades, sino desde las necesidades que la ciencia y la industria farmacéutica ha podido establecer y la protección de los recursos públicos. Por eso, lo que nos queda es un desafío, es un reto, es basarnos en la experiencia para hacer un experimento con la expectativa que en el futuro obtengamos buenos resultados. ¿Quién tiene la respuesta? Probablemente ninguno en particular. Hay algunos avances en otros países y en otras culturas que nos pueden dar elementos orientadores, pero no va a llegar aquí ningún genio, a pesar de que hay muchos en este auditorio, para poder solucionar él en sí mismo el problema. Tenemos entonces tres zonas problemáticas: un uso medicinal probado, una prohibición de uso en situaciones de riesgo y una prohibición en uso recreacional. Y estas áreas donde se fusionan, donde se sobrelapan esos usos, es lo que tenemos que disecar cuidadosamente ante nuestros pacientes y ante la comunidad y a la sociedad colombiana en general, para que no vayamos a generar ni proclives usos recreacionales indiscriminados para que las buenas costumbres y la tradición y la familia y la propiedad se mantengan, pero que tampoco vayamos a poner en riesgo a la comunidad en general porque se apruebe el uso de la marihuana, porque no puede aprobarse de manera liberal cuando estamos hablando de uso en el trabajo, cuando estamos hablando de uso en conducción o en utilización de maquinarias pesadas.
Y allí tenemos que hablar de dos cosas. ¿Vamos a quedarnos con cero tolerancia o vamos a hablar de impedimento? Ese es el debate actual en Europa. Si vamos a determinar límites para detectar estupefacientes en actividades de riesgo laborales o si simplemente vamos a decir cero, porque no podemos permitir ni un nanogramo por mililitro de cannabis o de tetrahidrocannabinol en sangre. Estas son las cifras o los puntos de corte que en algunos países desarrollados este año. No estamos hablando que este es un debate que se dio hace 5, hace 10, hace 15, están estableciendo. Incluso en Holanda están migrando de una política de impedimento, de tolerancia a impedimento. De esta manera, los puntos de discusión y de trabajo que yo les estoy proponiendo y que hacen eco a lo que ya el doctor Uribe ha manifestado, es que requerimos una infraestructura del Estado, que como proyecto de ley está planteado para protección del conocimiento de lo público, no está para protección del conocimiento de las farmacéuticas transnacionales, no está para que las instituciones académicas o investigativas privadas se lucren con los adelantos o los desarrollos que podamos tener en este sentido, sino que está planteado para que sea el Estado colombiano a través de las diferentes instituciones o de una nueva institución para poder adelantar investigaciones científicas relacionadas con la marihuana y los tetrahidrocannabinoides y con la protección del conocimiento de lo público. Asimismo, tenemos que tener una infraestructura para que los procesos investigativos se adelanten en la determinación de puntos de corte para la detección de estupefacientes y que el sistema de justicia pueda ponerse entonces en la misma línea de lo que ya estamos hablando. Además de adelantar estrategias de comunicación masiva con participación de la comunidad científica para los usos realmente aprobados médicamente. Esos son los puntos de discusión y de trabajo que estoy planteándole a este auditorio y que espero que si en adelante podemos tener, creo que en este momento todavía podemos hacer, ¿dónde está? ¿Algunas preguntas? No sé si la doctora nos podría contar cuál fue el origen de la primera ley de 1937 en los Estados Unidos. Lo que se puede leer de la historia previa a la promulgación de la ley fue que había una vuelta al puritanismo, o sea, a las buenas costumbres, que estaba todo con el opio y con todo el tráfico del alcohol, con la restricción de la destilación de alcohol, fue simplemente irnos al extremo de decir la marihuana debe ser restringida igual que la cocaína, igual que el opio. Hay una versión que está en la historia que es relacionada con la familia Dupont y los inversionistas de los grandes terrenos en el Canadá de árboles para la industria del papel y para quitar del uso industrial de la marihuana, donde hay un asesinato y estas dos familias muy ricas de los Estados Unidos montan unos comerciales relacionando el uso de la marihuana con el asesinato y se llega a totalmente al paradigma de la parte ilegal del uso de la marihuana. Yo creo que este enfoque también nos permite ver a la sociedad de dónde viene ese concepto también de la marihuana cuando la familia Dupont con el nylon y el papel que jugó en la industria del papel y de las fibras resistentes contra lo que económicamente significaba seguir utilizando la marihuana que era más barata. Es otro enfoque también de la historia que nos muestran de esa primera ley de los Estados Unidos y creo que eso fue lo que nos dañó el debate del uso de la marihuana porque seguramente estaríamos como con el café legalizado para otro tipo de producción industrial o como la coca con algunos de los usos. Y creo que ese es el debate más por lo que hoy estamos acá, porque si se estuviera investigando sobre el uso del café verde a nivel de intravaginal para el aborto, pues no se había dado este gran debate porque el café se cultiva y se exporta. Entonces yo creo que aquí el tema es más todavía el paradigma social más que científico. Bueno, no sé si te entendí bien cuando mencionabas de la prohibición sobre el consumo recreacional.
No sé si te estabas haciendo referencia a Colombia, pero por jurisprudencia constitucional, lo que es la línea de la C491 del 2012 y la C221 del 94 establecen que sí se puede consumir a manera recreacional, que si bien el porte es legal en ciertas cantidades, excedes esas cantidades sí da una penalización, pero eso se ha corregido por jurisprudencia también de la Corte Suprema de Justicia, que en el año 2008 dijo que si bien esos límites eran legales para evitar la venta, el consumo y la producción de drogas, el excederse en esos límites por una pequeña cuantía no significaba que se estuviera cometiendo un delito, sino que eso también cabía dentro del porte de la sustancia para el uso personal, como está establecido en el literal J, el artículo de la ley 30. Entonces, pues, era como para hacer esa salvedad. Gracias. El desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional nos ha ayudado mucho en el tema de desvirtuar la dosis personal, el porte de dosis personal. Pero como estamos en la mitad del debate en Colombia, donde no es permitido pues, pensar de una manera diferente o regularizada del uso de estas sustancias, empezando por el cannabis, no se ha ordenado ni se ha estudiado, por ejemplo, cuáles deben ser los límites internamente que los forenses podemos determinar clarísimo en la sangre de una persona que está consumiendo o no. Por ejemplo, ni siquiera hemos llegado a ese punto. Entonces, una cosa es que tú lo portes, pero si lo portas no quiere decir, sino que alguien te lo entregó, tú lo cogiste, alguien se encontró un celular, adentro tenía una pila de marihuana y ahora entonces puede ser, ¿sí? O sea, pueden pasar muchas cosas y lo vemos y vemos como hay mujeres, porque la mitad de la población que está encarcelada por el porte de sustancias psicoactivas son mujeres, llevan sustancias pensando que es una forma válida de obtener un dinero. Entonces, allí hay unos debates que no se están dando y que toca avanzar también en ese sentido. Obviamente, esta es la Academia Nacional de Medicina y si yo me pongo a hablar de derecho, entonces todos mis compañeros abogados van a decir cosas maravillosas.